Muy bien, 9:07 de la mañana vamos con nuestros invitados a esta hora, porque el 22 de abril los peruanos vamos a recordar la operación de rescate Chavín de Huántar. ¿Empezamos ya con la entrevista? Bien, vamos a presentar al coronel Óscar Calle Pérez, comando de Chavín de Huántar. Bienvenido, mi comando. Gracias por la invitación. Y también el coronel Luis Gutiérrez Vera, también del comando Chavín de Huántar. Ustedes han sido considerados héroes, ¿no es cierto? Y felicitaciones y nuevamente bienvenidos. Gracias. Sobre todo en un momento en el que los peruanos necesitamos recordar lo que hemos vivido para que no se repita. Bienvenidos. ¿Cómo se sienten? Muchas 21 gracias. años, ¿no? El día 22 de abril. Efectivamente, 21 años. Bueno, cada 22 de abril, quienes tuvimos el honor de integrar la patrulla tenaz, quienes tuvimos la oportunidad de acudir al llamado de la patria, nos embarga pues unos sentimientos profundos de emoción, rememorando aquellos días donde nos entrenábamos concienzudamente día y noche, para que si llegado el determinado momento de tener que entrar, rescatar a peruanos que se encontraban en contra de su voluntad, Claro. como rehenes, Privados de su libertad. teníamos que entrar a rescatarlos. Y como también no recordar pues a nuestros dos hermanos comandos fallecidos y al vocal, Magistrado al Yusti magistrado Acuña. Yusti Acuña, ¿no? Sí, fueron 3 bajas. Sin embargo, coronel Luis Gutiérrez Vera, otro de los comandos de los valerosos comandos Chavín de Huántar que estuvieron en la residencia del embajador japonés Morihisa Aoki, ¿no es cierto? Ustedes fueron catalogados de héroes y la operación fue catalogada como exitosa, aun cuando efectivamente 2 comandos cayeron y un magistrado también. ¿Cómo se siente? Año tras año los embarga la emoción, el Perú los recuerda, ¿es suficiente para no repetir capítulos funestos de nuestra historia? Claro, en realidad es muy lamentable que estos hechos sucedan en cualquier lugar del mundo, en primer lugar. En segundo lugar, a mí me cupo la responsabilidad de liderar el equipo médico. Entramos 4 médicos especialistas con experiencia en combate. Usted es asimilado. Yo soy de procedencia universitaria, efectivamente, con 4 enfermeros militares, conformamos 3 equipos. Y el equipo que nos tocó atender en primer lugar al comando Valer fue el equipo 1, el que estábamos con el doctor Neira, capitán Neira en aquel entonces, y 2 enfermeros militares. Y los 2 éramos cirujanos con experiencias quirúrgicas en el campo de batalla, en el CENEPA, hemos operado en condiciones muy adversas. Y hemos sido preparados para todo. Y lo mantuvimos al comando Valer vivo hasta llevarlo a la ambulancia, ¿no? Se procedió con todo lo que debería hacer. Pero se activaron todos los protocolos inmediatos, pero lamentablemente... Extrahospitalarios, o sea, algo que nos diferencia de las otras fuerzas especiales del mundo, ¿no? En otras fuerzas especiales los que van en primera línea son solamente los enfermeros o paramédicos capacitados, nunca van médicos. ¿Usted recuerda algo que le haya dicho? Sí, por ejemplo, Valer me dijo, me dieron, ¿no? Me dieron, ayúdame, ¿no? Entonces yo comencé a hablar con él mientras se le iba canalizando una vía y le expliqué, porque ya todos sabían que había que colocarles una vía, sueros para mantener el volumen y entubarlo para darle la ventilación, no te preocupes. Y así tuvimos que esperar hasta que las condiciones se den, porque había fuego de por medio. Pasado 14 minutos recién nos dan la luz verde de poder evacuar de donde estábamos, al pie de la escalera, hasta la ambulancia. Ahora, ¿no? era todo un reto también, ya tenían ustedes, por supuesto, la cuestión táctica, estudiada, premeditada en el sentido de las 2 plantas, ¿no? De la residencia. Hay algunos detalles que seguramente se escapan, aun cuando pasan los años, coronel. Alguno de ellos, cuéntenos, esos momentos de tensión decisivos para poder liberar a los rehenes. Podemos preciarnos nosotros como peruanos de que tenemos la operación de rescate más exitosa del mundo. Es algo que no debe enorgullecer y no debe satisfacer a nosotros los peruanos y que, bueno, engrandece a... Claro, se ha valido incluso películas internacionales. Sí, engrandece a nuestras Fuerzas Armadas. Y como usted muy bien lo ha dicho, el éxito de esta operación radicó en el concienzudo entrenamiento de todos los quienes integramos esta patrulla. Nos preparamos para todo, fuimos decididos a cumplir con nuestra misión, que era el rescate de los rehenes. Primaba la vida de los rehenes muy por encima de nuestra vida misma.
porque en circunstancias como esta es la vida del rehén qué es lo que más importa, y mucho más aún sabiendo de que mediante la vida del rehén, elementos malos peruanos equivocados, delincuentes terroristas, el MRTA, el MRTA específicamente quería imponer condiciones a nuestra No, si patria. el MRTA logró paralizar al país aquel 17 de diciembre, ¿no? Esta noche del 17 de diciembre de 1996. de 1996, mientras se desarrollaba esa ceremonia en la residencia del embajador japonés Morihisa Oki. ¿Cuántos días fueron de cautiverio? 123 días. 123 días, Así ¿no? es. Y a tal punto que este hecho, a diferencia de muchos otros, trajo más de 1.240 periodistas acreditados de todo el mundo, sin contar los peruanos. Entonces, era Claro, un hecho que sumamente diariamente... importante a nivel mundial porque captaba la atención, ¿no?, de ello. Y acá, por ejemplo, lo que usted dice, algo que nosotros nos hace recordar y que de pronto se olvida, es de que los que hemos participado hemos sido personas mayores, con experiencia, muchos de nosotros con 4 hijos, ¿no? O casos anecdóticos, nacieron las mellizas del coronel Robles, ¿no? Y fuimos como a las visitar niñas símbolo, ¿no? Dentro de la operación. con Valer fuimos a visitarla, ¿no? Días antes de la operación. Recordemos los nombres de nuestros valerosos integrantes de Chavín de Guantar caídos. Claro, tenemos a Raúl Jiménez, al comando Valer Sandoval, ¿no? Son personas muy queridas dentro del cuerpo de... Y van de a la ser telecomando. recordadas siempre. Le planteaba antes, coronel, a nuestros invitados que cada año recordamos este capítulo y ensalzamos la imagen de los comandos Chavín de Guantar. Han habido, sin embargo, aspectos que a veces uno no se explica. Juicios, por ejemplo, intentos de señalar esos juicios en contra de los comandos Chavín de Guantar. ¿Cómo se sienten? ¿Qué reflexión les lleva este capítulo, digamos, para luego pasar a ver otros también? Bueno, finalmente, gracias a Dios, hay un reconocimiento del accionar que hubo, porque en los primeros años, sinceramente, hubo un silencio sepulcral, ¿no? Sí. Y éramos hasta de pronto mal vistos por diferentes causas, que no vienen al caso tratar. Claro, era la vida de los rehenes o los terroristas. Así es, ¿no? Entonces, y acá, dentro del entrenamiento, que como se mencionó hace unos minutos, realmente nosotros no dudamos ni hemos escatimado en anteponer intereses personales, familiares. Sabíamos que cualquiera de nosotros durante la operación podíamos caer. O sea, eso lo sabíamos y aún así hemos seguido adelante y hemos cumplido a cabalidad nuestra misión. Ahora, digamos que Néstor Serpa Cartolini, ¿no es cierto?, el líder de esta organización terrorista, el MRTA, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, apostaba en todo momento por pedir la rendición en ese momento y, digamos, tratar de preservar sus vidas. ¿Era la vida de ustedes, de nuestros rehenes, o la de los MRTistas? Efectivamente. Ningún juicio tendría asidero aquí, digamos, en situaciones como estas, donde elementos terroristas capturan a civiles, militares, políticos y quienes conformen este conjunto de rehenes, definitivamente ellos están dispuestos a entregar su vida, ellos están dispuestos a cumplir sus objetivos, motivo por la cual este tipo de rescate de rehenes busca por encima de todo preservar la vida del rehén, muy por encima de la vida misma, como ya lo hemos dicho, y el objetivo supremo de quienes integramos esta patrulla era ingresar y rescatar a nuestros rehenes. Claro. Evidentemente, ingresar, rescatar, preservar la vida. Lamentablemente hubo 3 caídas o 3 caídos, 3 personas que perdimos, ¿no es cierto? Néstor Serpa Cartolini quería canjear estos 400 MRTistas, ¿no?, la libertad de los mismos para liberar a los rehenes. Sin embargo, el día de hoy vemos, y quisiera que ustedes nos dieran su reflexión, terroristas de Sendero Luminoso, como el abogado Fajardo señala, presiona que el tema del arresto domiciliario tanto para los dos senderistas que prácticamente tienen ya el mandato de arresto domiciliario. ¿Cómo se sienten? Al respecto, yo quisiera que ustedes nos entiendan de que somos una institución jerarquizada y por lo tanto nosotros tenemos dependencias y quienes tienen la autorización respectiva para dar un comentario sobre este tipo.
En ese sentido, nosotros nos encontramos acá. Haber luchado por recuperar, digamos, por liberar al Perú del senderismo, del genocidio, del MRTA, ver la libertad, que prácticamente la libertad condicional o el arresto domiciliario, perdón, para estas personas que han sembrado terror, ¿le conmueve? ¿Le indigna? ¿Qué siente? Bueno, en realidad yo creo que quienes deben opinar al respecto son las personas llamadas a esto. En principio el señor ministro de Defensa, el señor comandante general del Ejército. Lo único que podemos nosotros es, como siempre, esperar a que las autoridades responsables tomen la decisión más correcta para el país, ¿no? Porque aún creo que no están dichas las últimas palabras, pero ya el destino lo dirá. Igual que nosotros, nuestro caso, después de más de 20 años, recién podemos sentarnos ante un set y es la historia. Antes, ¿por qué no podían? ¿Eran restringidos de esto? No sé de dónde venía la orden, pero no podíamos reunirnos. 14 MRTistas pusieron a un país en vilo por 121 días, ¿no? Y es más, para que usted sepa... Y hoy vemos a terroristas, permítame, coronel, que van a dejar la prisión. Se señala o señalarían que habría toda una especie aquí de estrategia o de idea y que se habría ya sembrado esta situación desde la prisión. ¿Cree que eso va a pasar luego que deje la prisión? La verdad que no. La verdad que no tengo la menor idea al respecto. Bueno, la justicia y el Estado, las Fuerzas Armadas siempre alertan, ¿no? Yo considero que lo importante es, como usted lo dijo en un principio, que no olvidemos aquellos días aciagos y oscuros y tristes que vivió nuestro país. Es importante que la juventud conozca eso, porque al conocer y al saber de ello podemos evitar que esos días vuelvan. Se repitan. Que se repitan. Y así le pido un poquito extrapolarse, digamos, del tema que usted muy bien ha dicho jerarquizar, pero usted es un peruano y es un ser humano. ¿Habría algún mensaje a la justicia del Perú? No podría dirigirme yo a la justicia de mi país. Bueno, mire, yo creo que a cada peruano hay un... Desde donde le toque, ¿no? Claro, a cada peruano desde donde le toque, sí. Pero lo que más duele a los peruanos es no el olvido necesariamente, sino la ingratitud. ¿A qué se refiere? A que si nosotros actuamos en las fuerzas del orden, defendiendo a nuestro país, al interior del país, a la frontera, donde fuera, es por una causa, por una orden. Nosotros no actuamos libremente, ¿no? Pero que después no se reconozca que nos dieron unas órdenes y que después se les diga quienes dirigen al país. Ahora, un ¿no? detallito O sea, así ya muy familiar o un asunto, digamos, que les competía a ustedes, no le podían contar a las familias, a sus esposas, esa situación de estar absolutamente abocados a esta operación. ¿Qué les dejó? Problemas en el hogar porque no podíamos decir nada y a veces no íbamos varios días a Claro, y las familias casa, a veces no entendemos la naturaleza de su trabajo, Claro, del secreto sepulcral que ustedes deben mantener, ¿no? Así es, claro que sí. Yo, por ejemplo, antes he estado años fuera, ¿no? En Tingo María, en unidades contrasubversivas, contra terroristas. Después vino el CENEPA y no había cómo comunicarse, entonces la familia vive un estrés y que no saben si uno está vivo o muerto. Y en no el hay CENEPA, forma. ¿no? O sea, siempre ha servido al país desde los lugares más difíciles, ¿no es cierto? El combate por rescatar Claro. la libertad, los derechos. Y de ahí no hay de dónde comunicarse, soberanía. ¿no? Claro. Y acá en este caso específicamente, estando acá en Lima, teníamos, y el éxito se basa en uno de los pilares principales, en el secreto. Claro, el secreto. A eso me refería antes, con esa manera absolutamente reservada de mantener una estrategia que ha logrado salvar vidas. Ahora, como ya pregunta al final, coronel Oscar Calle, los jóvenes, ¿qué tarea tendrían, por un lado, qué tarea tendríamos, por ejemplo, en los colegios, en las asignaturas, la parte civil, o digamos que los jóvenes muchas veces vemos que en las calles responden que ni siquiera saben quién es Abimael Guzmán, que no conocen quién fue, qué fue este movimiento Sendero Luminoso o el MRTA? La educación creo que es el mejor camino hacia que debe adoptar el país para que logre una mejor sociedad.
es el único camino. La educación es el camino adecuado, es el camino correcto, es el camino que nos va a llevar a la sociedad que nosotros deseamos. Ustedes les hablan a sus hijos, supongo. Por supuesto. Cuentan fotografías, sí. imágenes. Entonces, en ese sentido es importante que nuestros jóvenes conozcan nuestra historia, conozcan nuestro pasado, conozcan lo que vivimos, para que de esa manera ellos tengan un referente, claro, qué cosa es lo que no debemos ser, qué cosa es lo que no debemos volver a vivir y cuál es el Perú que nosotros queremos. Y le planteo esto porque recordemos que Sendero Luminoso empezó germinando su, ¿no es cierto?, su ideología, lo que fuera, en las universidades, y ahí iba un poco mi comentario de la juventud. Hablábamos antes de fotos, hay una muestra fotográfica, me parece, en el Congreso de la República, ¿no es cierto?, a partir de ese nuevo aniversario de la operación de rescate Chavín de Huántar, y mañana el presidente Vizcarra hace un reconocimiento. Sí, mañana se conduce a la ceremonia central en la réplica de la embajada. Palabras finales. Por los 21 años. Sería bueno que estas exposiciones que se hacen en el Congreso se hagan a nivel nacional en todos los colegios, en los lugares más recónditos, porque trasladar fotos, imágenes o videos es bastante fácil hoy por hoy, para que a nivel nacional, hasta el sitio más recóndito y humilde, conozcan la verdad de lo que pasó y nunca lo olviden. Así es, el trabajo valiente que libraron nuestros chavines de Huántar tras 126 días de cautiverio de peruanos civiles a manos de 14 MRTistas. Así es. Muchas gracias. A usted gracias. El Perú tiene una deuda también, por supuesto, con nuestros chavines, con nuestros comandos Chavín de Huántar, el coronel Oscar Calle Pérez, comando Chavín de Huántar, aquí a mi lado, y el coronel del ejército peruano Luis Gutiérrez Vera, hablándonos del aniversario que será este 22 de abril, ¿no?, que recordaremos 21 años de esta operación en la residencia del embajador japonés Morihisa Aoki en aquel momento, ¿no? 9:23, pausa.